haga a Pablo, y después obviamente van a estar las preguntas. Yo entiendo que si razonablemente lo que planificamos está saliendo, más o menos lo que permite la tecnología, todos tienen que haber recibido la gacetilla de prensa y el documento del cual se desprende la gacetilla de prensa. ¿Por qué ese documento? Bueno, nosotros los economistas del peronismo entendimos que a esta altura de los acontecimientos era necesario manifestarnos orgánicamente, esto es, colectivamente y con un pensamiento sistémico sobre lo que está aconteciendo en el mundo y cuáles son los elementos ordenadores para una política peronista. El documento que ustedes recibieron tiene un anclaje internacional que, como no podía ser de otra manera, es recopilando el pensamiento profundo de su santidad el Papa Francisco, sobre todo algo que marcó nuestro hacer en los últimos años, que tiene que ver con la primera misa en castellano que se rezó en el Vaticano en 2014 años, porque esa misa fue en el año 2014, conmemorando la aparición de la Virgen de Guadalupe en estas tierras hispanoamericanas. Y ahí el Papa, fue una oportunidad que el hijo de Ariel Ramírez y Patricia Sosa cantaron la misa criolla, ahí en San Pedro. Nos tocó estar, me tocó encabezar la delegación argentina, que tuvo una participación especial y un lugar muy especial dentro de la Basílica. Ahí el Papa hace una homilía extraordinaria y convoca a los pueblos del mundo a realizar una nueva economía. Y nosotros, como decimos en el documento, nos sentimos interpelados y sobre todo nos sentimos muy cercanos de lo que el Papa estaba manifestando. Esa manera de entender la economía que tiene su santidad nos pareció que no solo nos hablaba en nuestro idioma en términos del lenguaje utilizado, sino las categorías conceptuales. Por eso nuestro documento inicia con ese anclaje internacional en el pensamiento profundo de su santidad. Después discurre sobre lo que nosotros entendemos que está aconteciendo en el mundo a partir de la asunción de Donald Trump. Es cierto que los viejos ganadores de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en Guerra Fría hasta la caída del muro de Berlín allá en el 89, pero luego, naturalmente, emergió un mundo, ese mundo global, que se administraba desde las organizaciones multilaterales, sea el Fondo Monetario, sea la Organización Mundial de Comercio, en una cosmovisión que era el decálogo del Consenso de Washington. Pero eso también terminó. Tuvo algunas manifestaciones, como tienen que ver con nuestra organización de esa conferencia del ALCA en Mar del Plata. Tuvo otra manifestación que es la Administración del Comercio, que oportunamente hicimos con Beatriz Palmieri allá por el 2012, pero está claro que ese mundo reaccionaba a desde esa vieja concepción a los pueblos que querían tener otra interpretación de la historia. Hasta la asunción de Trump, porque lo primero que hace Trump es retirar a Estados Unidos del acuerdo del Transpacífico, empieza a administrar el comercio exterior. Y naturalmente si Estados Unidos no conduce el mundo neoliberal, no hay conducción de ese mundo neoliberal. Y aparece esto que hemos dado a llamar el nuevo orden internacional, que se empiezaba ya a gestar con los antecedentes que estamos diciendo, triunfos electorales en Europa y en otras regiones del planeta, donde claramente se volvía a categorías nacionales. Y ese mundo que empieza a construirse se acelera con la llegada de la pandemia. Estas rapiñas que hubo de material sanitario indican todo eso. Organizaciones vinculadas a los niveles de espionaje, contraespionaje, empiezan a detectar donde hay aviones que aterrizan en tal país para hacer pillaje de máscaras o hacer pillaje de respiradores. Bueno, naturalmente ese mundo que se venía desarrollando en este nuevo orden internacional tiene
claros ganadores y claros perdedores. Ciertamente, desde nuestra humilde visión, hay dos grandes ganadores. El elemento energético es un elemento ordenador de las realidades de este nuevo orden internacional, y ahí hay dos grandes potencias energéticas que tienen que ver con la Federación Rusa, y a partir de la revolución energética norteamericana, que la puesta en valor de los combustibles no tradicionales, específicamente el shale gas y el shale oil, Estados Unidos. Y ese es el acuerdo del primer orden que nosotros humildemente estamos viendo, y lo que decimos, mire, tiene que haber una presencia contundente para que no se vuelvan a repetir historias antiguas de alguien que se exprese por los pueblos que no tienen voz, y de ahí la importancia que nosotros le asignamos a la voz de su santidad, el Papa Francisco. Ese mundo que pone en valor los vectores nacionales, los modelos de desarrollo, es una oportunidad para la Argentina. No es más el viejo mundo globalizador de los acuerdos internacionales de comercio. Nació otro mundo entre dos nacionalismos, aquellos que levantan muros y aquellos que construimos puentes, siguiendo las enseñanzas de su santidad. Pero casualmente la doctrina del movimiento nacional justicialista enraiza en ese profundo universo nacionalista de inclusión. De eso que le enseñamos a nuestro pueblo que hay que amar a su patria, pero que también le enseñamos que hay que amar a los pueblos vecinos, no que hay que destruir a los pueblos vecinos. No es el nacionalismo de categorías europeas. Los europeos se equivocaron con el liberalismo, se equivocaron con el neoliberalismo, con la socialdemocracia, e incluso se equivocan con el nacionalismo. Nosotros, humildemente, pueblos hispanoamericanos, pueblos jóvenes, acostumbrados a la integración, hemos desarrollado una doctrina desde el nacionalismo, pero desde el amor y la paz, desde el amor y la paz, que es un nacionalismo que construye puentes que integran. Y este nacionalismo, con categorías distintivas, merece también la adecuación a un esquema económico que plantee un modelo de desarrollo, no de crecimiento, de desarrollo que incluya a todos sus hijos en esta tierra y a todos los que quieran habitar en esta tierra. Precisamente en ese modelo de desarrollo hay instrumentos contundentes. Tenemos que definir qué vamos a hacer con el precio de los alimentos, tenemos que definir qué vamos a hacer con el precio de la energía, tenemos que definir cómo vamos a encontrar una macroeconomía ordenada, con equilibrio fiscal y equilibrio externo después de honrar los compromisos, o sea, con superávit fiscal primario y con superávit comercial. Tenemos que definir nosotros que de alguna manera retomamos la nueva administración del comercio exterior allá por el 2012, cómo se va a implementar. Y también tenemos que articular esto con la pandemia, que naturalmente es una realidad objetiva que tenemos. Y entonces, como hoy, desde esta contundencia de la pandemia, empezamos a planificar la economía, hoy empezamos a planificar la economía para que no nos pase que finalmente la administración de los dólares que van quedando se tengan que derivar al pago de las importaciones de alta gama o helicópteros o aviones privados. Bueno, esto que implica desde el buen hombre de negocios decirle a su gerente de compra, mire, por favor, identifique las compras o no las haga, para que el gerente financiero al momento de pagar no sepa cómo hacerlo. Este es el criterio de la administración de comercio. Intentar que no se realice la compra porque hay que planificar ex ante y no ex post, no saber cómo pagar. Este es el esquema en el cual los economistas del peronismo, que tiene sus antecedentes, me tocó por decisión de los compañeros presidir muchos años la Comisión de Economía del Partido Justicialista, con el compañero Chariú y el compañero Carboneto allá en el 2017, a los 40 días de que Macri había ganado las elecciones de medio turno, le escribimos un documento que fue publicado diciendo, mire, esto está mal, esto está terminado, el año que viene va a ser un año de crisis, y en abril del 2018 empezó lo que todavía estamos padeciendo.
otros documentos que hemos construido como ordenamiento colectivo del conjunto de los economistas del peronismo, y finalmente allí hemos abrevado, sobre todo después que Ricardo Alfonsín iluminó diciendo que este plan económico tenía tinte radical. Y nos pareció que a nosotros, los economistas del peronismo, teníamos que decir, miren, una economía peronista tiene estas características. Y ahí en las últimas 3 semanas, a través de reuniones virtuales como esta, los economistas del peronismo nos pusimos a escribir, y es el documento que ustedes han recibido. Yo le voy a pedir a Pablo Chaliú, si le abrís el micrófono por favor, que dé las características particulares, instrumentales y los objetivos a alcanzar, y después obviamente estamos a disposición de los periodistas para las preguntas que deseen realizar. Gracias, Beatriz. Aquí está. ¿Me escuchan? Ahí Pablo, ¿me permitís un segundo? Solamente para decirles que luego que sea la exposición, vayan pidiendo vía chat o levantando la mano a aquellos que quieran intervenir, para así podemos darles como curso a cada una de las participaciones. Gracias. Pablo, por favor, vos tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Beatriz, y a ustedes también por acompañar. Ustedes ya tendrán el documento. No habrán quizá tenido tiempo de estudiarlo en profundidad, pero habrán notado realmente que es un conjunto importante de políticas, un número importante de políticas. Que si además, después de ese número importante de políticas, que son como madres, después desprendemos otras políticas más minuciosas y las medidas, tenemos un conjunto muy importante de medidas que estamos proponiendo. No es que de repente se nos ocurrió decir, bueno, pensemos a escribir. Es un número tan importante de políticas y de medidas, porque es la situación en la cual estamos la que así nos requiere. Miren, Argentina está en una crisis casi terminal, les diría. Pocas veces hemos visto una crisis económica y social de esta naturaleza. Pero ha tenido otras crisis. En esas otras crisis siempre hubo algún factor predominante. O decir, bueno, tenemos una crisis de balance de pago, tenemos una crisis por desborde monetario y fiscal, tenemos una crisis de expectativas, que llevaban a las crisis económicas. Pero acá la situación es que hoy tenemos una crisis del sector externo, tenemos una crisis en el sector público con un déficit fiscal importantísimo. Tenemos una crisis en el Banco Central con un descontrol monetario que de a poco se va imponiendo y que obliga al Banco Central a endeudarse cada vez más en el cortísimo plazo. Tenemos una crisis productiva. Quiere decir que al contrario de lo que pasaba en lo que es la historia económica argentina, hoy tenemos un conjunto de factores, no hay una sola causa, tenemos un conjunto de causas que están operando en la economía para explicar esta crisis. De nuevo, tenemos problemas del sector externo, problemas fiscales, problemas monetarios, problemas en la política de ingreso. Así que esto ya va apuntando a decir que necesitamos un conjunto de políticas que apunten a cada uno de estos factores para poder emerger de la crisis. Vamos a necesitar políticas que se refieren al sector externo, un conjunto de políticas que se refieren al déficit y al sector público. Vamos a necesitar un conjunto de políticas que tengan que ver con la política de ingresos y con las expectativas.
Esta crisis es preexistente a este gobierno. O sea, es la herencia que le dejó Macri al gobierno. El gobierno, nuestro gobierno, este gobierno de coalición, con digamos, un objetivo muy noble, que no creo que nadie pueda estar en desacuerdo, las principales medidas las tomó para, de alguna manera, tratar de aliviar los efectos que la crisis tenía en los sectores de menores recursos. Esto es loable, nadie puede estar en desacuerdo. Pero en realidad dejó intactas las causas. De tal manera que la crisis, que fue tomada como herencia, siguió su desarrollo hasta que se topó con otro gran problema, que es la pandemia y las medidas que hubo que adoptar para enfrentar la pandemia. Esta crisis entonces no es resultado de la pandemia, ni de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Esta crisis es persistente y la pandemia y las medidas que se tuvieron que adoptar para enfrentar la pandemia agravaron la crisis. Es muy importante tener en cuenta esto, porque hay algunos que piensan, bueno, es un problema de la pandemia, estamos en una situación excepcional, es imposible hacer un plan económico, pero en realidad es todo lo contrario. Ya necesitábamos prioritariamente un plan económico para enfrentar la supercrisis que nos dejaba de herencia el gobierno de Cambiemos. Pero además de eso, se hace imperativa por la propia pandemia y las medidas que se tomaron. ¿Por qué? Es una cosa muy simple. Las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia estresan, ponen un estrés muy grande al sistema económico, a los empresarios, a los trabajadores. Muchísimos empresarios, comerciantes, están decidiendo qué hacer en el futuro. ¿Qué hacen? ¿Siguen agotando sus ahorros? ¿Siguen apostando a mantener o ya dicen, bueno, no hay más remedio, cerramos? Muchos van a cerrar. Pero ¿de qué va a depender esto? Yo dije del futuro, o sea, las expectativas. Y las expectativas se nutren de las políticas que desarrolla el gobierno. Y si el gobierno no tiene un plan económico, entonces esas expectativas van para cualquier lado y las posibilidades de que tengamos cierres de empresas y de comercio van a ser muy grandes. Es imperativo entonces que hoy tengamos un plan económico. Fíjense entonces, tenemos medidas que tienen que ir hacia el sector externo, hacia el sector fiscal, hacia el sector de la política de ingresos, hacia las expectativas. Pero además medidas que vayan a la cuarentena o a la pandemia. Tenemos 5 bloques de medidas. Y las políticas propuestas le dan respuesta a esos 5 bloques de medidas. Pero eso en un plano, digamos, de corto plazo. ¿Cómo hacemos para salir de la crisis? Hay 2 imperativos, además de las respuestas que le tiene que dar la política económica a estos factores externos, fiscales, etcétera, incluso a la cuarentena y a la pandemia. Pero hay otro tema todavía que hace que tengamos que seguir con otros tipos de política. Estamos en una crisis muy profunda. Se ha dicho, y creo que todos coincidimos con eso, que cuando tenemos una gran crisis también tenemos grandes oportunidades. El documento dice, el peronismo es un movimiento revolucionario, pero de paz y amor. ¿Qué significa esto? ¿A qué nos obliga a nosotros? Nos obliga a no convivir con la crisis. Nos obliga a no dar soluciones superficiales a la crisis. Nos obliga a enfrentar esa gran crisis con medidas transformadoras que pongan al país en un sendero que nos lleve al desarrollo con justicia social, a la culminación de los objetivos supremos del peronismo, que es el bienestar del pueblo,
la grandeza de la nación. Y para el peronismo tiene un instrumento extraordinario, un instrumento de primerísimo nivel, su doctrina. Y eso es lo que dice el documento. Entonces, fíjense que tenemos medidas que tienen que ver con esos 4 sectores, con la cuarentena, y además en 2 planos, en el corto plazo y en el mediano plazo. Todas estas políticas tienen que ser simultáneas. Es cierto que si uno toma una medida cualquiera, por ejemplo, la Administración de Comercio Exterior, es muy razonable la Administración de Comercio Exterior, pero la mayor potencia de esa política uno la adquiere cuando ve la relación que tiene con el resto de las otras políticas que se ponen en juego. La riqueza se da de la interrelación, la potencia de las políticas se da de la interrelación entre las políticas. Por eso se proponen ese conjunto de políticas que están interrelacionadas. Alguno puede llegar a decir, mire, tenemos que reactivar la economía y controlar los factores de inflación. Eso parece ser una fantasía. Sin embargo, cuando uno expurga las políticas que uno va poniendo y se fija la interrelación que tienen entre ellas, son objetivos perfectamente alcanzables. Y esa es un poco la filosofía de lo que estamos proponiendo. Vamos a una muy ligera mención de las políticas que se están proponiendo. Las de corto plazo. El objetivo es poner al país en el camino de lograr los superávit gemelos, pero en un contexto de normalización productiva, de fuerte reactivación y de control de los factores inflacionarios. Primero, algunas cuestiones sobre la cuarentena. El documento es muy claro, dice, miren, tenemos que evitar los falsos dilemas, como de vida sí, economía no, es un falso dilema. También tenemos que evitar el otro falso dilema, cuarentena sí, cuarentena no. Esto es una caricaturización del debate. Tenemos que hacer una optimización de las medidas de protección, teniendo en cuenta distintos factores. Por eso se está proponiendo que el Consejo de Asesores sea un consejo de asesores multidisciplinario, donde haya ahí psicólogos, sociólogos, economistas, de tal manera que las conclusiones y las resoluciones que luego vaya a tener que tomar el presidente en relación a eso, tengan una visión completa del hombre, una visión del bienestar material y espiritual del hombre, que es lo que está en juego con la pandemia, que es lo que está en juego con las medidas que se toman sobre la pandemia. Sobre el sector externo, por ejemplo, hay una definición muy fuerte sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio tiene que dar una adecuada protección a las actividades económicas internas y ser el punto de apoyo para un esfuerzo exportador que requiere la Argentina. Todo ello ayudado y puesto en valor con la política de derechos de exportación, de aranceles y de reintegros a la exportación. Se debe declarar la emergencia del sector externo. ¿Por qué? Porque en este momento el bien más escaso en la Argentina son las reservas, hay que protegerlas. No se puede gastar $1 en algo que no sea absolutamente necesario para el funcionamiento del aparato productivo y para el funcionamiento de la reactivación. Con la reactivación sabemos que se consumen divisas. Por lo tanto, tenemos que tener allí una administración muy clara y muy fuerte de las divisas que dispone el país. La política de ingresos. Estamos proponiendo que haya allí
acuerdo social. Y ese acuerdo social que no solo tenga que ver con precios, salarios, sino que tiene que ver con tarifas, tiene que ver con tipo de cambio, tiene que ver con impuestos. De tal manera que los factores de costo que explican los aumentos de precio estén controlados y tengan un horizonte de baja gradual que nos lleven 2 o 3 o 4 años a tasas de inflación bien tolerables, de un dígito o cercanas a un dígito. La política monetaria. Estamos diciendo que el Banco Central tiene que utilizar todos sus instrumentos para que el sistema financiero dé préstamos de mediano plazo para capital de trabajo. Hoy la reactivación se enfrenta con 2 problemas. Primero, el de la cuarentena, por eso estamos diciendo que tiene que haber un proceso gradual de normalización de las actividades productivas bajo estrictas medidas de protocolo, pero hemos adoptado un dicho que Guillermo Moreno lo ha dicho con mucha lucidez, con cuidado, pero sin miedo, el proceso de normalización productiva. Ahora, ¿cuál es el problema que puede llegar a un problema de reactivación productiva? Es el capital de trabajo, porque tenemos capacidad. El problema está en el capital de trabajo. Si no se da el capital de trabajo, entonces es poco probable. Pero allí el Banco Central tiene que tener una política muy, pero muy fuerte. Es el sistema financiero el que tiene que tolerar esos créditos a mediano plazo con periodos de gracia y tasas muy parecidas a cero. Podría pasarme mucho más, digamos, comentando las políticas. Simplemente voy a dar un salto, voy a ir ahora a las políticas de mediano plazo y ustedes van a tener la posibilidad de leer lo que está allí escrito y, bueno, las preguntas, y ahí podemos hablar de todo el conjunto de políticas. En el mediano plazo el objetivo es poner al país en un sendero de perdurabilidad de los superávit gemelos y de sustentabilidad del desarrollo con justicia social. Estamos diciendo, queremos tener tasas altas de crecimiento, no conformarse con tasas pequeñas. El país necesita tasas altas, lo necesita el propio sector público, porque ¿de dónde va a sacar recursos el sector público? Ahí hay una medida muy importante que es la derecho de exportación con una ley de alquileres que se establezca sobre la zona núcleo de la pampa húmeda. Ahí va a haber recursos para hacer frente a las erogaciones digamos, que tenga que ver con el pago de la deuda externa y de la deuda interna. Pero la mayor cantidad de recursos van a aparecer en la reactivación, y es uno de los ejes fundamentales. Y va a aparecer también de ese control de los factores de inflación, y va a aparecer de ese control de las expectativas que se va a dar a través de la política de ingresos. Muy rápido, de nuevo quedan medidas sin comentar, después en las preguntas podemos hacerlo, o ustedes mismos la van a poder leer. Banco Central. Estamos proponiendo que el directorio del Banco Central esté formado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las provincias. Se tiene que dejar ya definitivamente de lado el paradigma de que la política monetaria y fiscal se decide en una habitación con 2 o 3 personas con
pergaminos o sin pergaminos, pero lo que interesa es que la política monetaria y la política financiera se decidan en relación a los intereses reales de la economía argentina, de su producción, del empleo y de las provincias. Estamos propiciando un nuevo pacto fiscal. Ese pacto fiscal tiene que estar fundamentado en la necesidad de desarrollo de las economías regionales y tiene que tener en cuenta la necesidad de optimizar los costos de transporte para que la diferencial de precios entre aquella zona núclea de la pampa húmeda y las economías regionales tiendan a bajar. Estamos propiciando el segundo Congreso de la Productividad y Bienestar General. Un congreso fundamental para sentar las bases del desarrollo productivo y del aumento de la competitividad en los sectores productivos argentinos. Bueno, intenté dar una vista, se quedaron otras políticas por ahí sin comentar, pero voy a repetir, tienen los documentos, podemos hablar y ya dejaría entonces el lugar para las preguntas. Gracias.